La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café. Y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Jarro Café a 1000 es presentado por Carreteras y algo más.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Hoy que tuvimos un día caluroso, cálido, pero no tanto. Vi en la televisión argentina que hubo picos de 42 y 43 grados en el norte argentino, en la zona de Salta, en la zona de Formosa y de Corrientes. Por suerte a nosotros no nos agarró ese pico de calor. En realidad, durante todo este año y el año pasado, hizo más calor en esa zona de la Argentina que en el Paraguay en su conjunto. Tal vez hubo picos un poquito en el Alto Chaco, pero ahí hay poca gente que vive. Bueno, estamos bien entonces. Hoy vamos a empezar por las últimas noticias internacionales y después nos vamos a abocar a seguir contándoles la historia de Nicolaus Copérnic, más conocido como Nicolás Copérnico. Hoy, por primera vez en la semana, por primera vez después de aquel fatídico encontronazo en la sala oval de la Casa Blanca entre Donald Trump y su vice J.D. Vance y el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, habló Putin. Aquel fatídico choque, digo, porque le está resultando fatídico el choque a Ucrania y por extensión a Europa. La finalización, o mejor dicho, la suspensión de la ayuda de Estados Unidos a Ucrania lo deja al borde de la rendición a Ucrania.
Entre los equipamientos que ya se estaban yendo y los que ya estaban en Polonia para cruzar a Ucrania, hay casi 7.000 millones de dólares en equipamiento militar. Eso no se le va a entregar a Ucrania. Pero más crucial, me parece a mí, es la suspensión de la ayuda de inteligencia. Había una cantidad de satélites escudriñando territorio ruso y territorio ucraniano para ir anticipando los movimientos del ejército ruso. Y eso ya no va a tener Ucrania. De modo que aquel encontronazo, aquella bravuconada de Zelensky, que fue aplaudida por los jerarcas de la Unión Europea, por los globalistas, por la izquierda en general, eso le cuesta muy caro a Ucrania. Bueno, ahora habló Putin y dijo que él está por la paz y recordó que una madre de un soldado famoso, siempre se recurren a estos subterfugios sensibleros. Dice Putin: una madre de un soldado fallecido en el frente de batalla me dijo que me vaya hasta el final y que no ceda nada a los ucranianos. Y el tipo dije, y yo le dije, tenemos que escoger una paz que nos convenga. No necesitamos nada que pertenezca a otros, pero no renunciaremos a lo que es nuestro. Y esta paz tiene que velar por el desarrollo estable de Rusia en condiciones de seguridad. También dijo que es absurdo lo que dijo Emmanuel Macron ayer, que dijo que Rusia es un peligro, que Europa está en peligro. Dijo, a mí no me interesa invadir Europa. No sería inteligente hacer eso. En paz podemos progresar todos. Y yo creo que también eso es cierto. No le conviene invadir Europa. ¿Por qué agita Macron, Steinmeier de Inglaterra, Ursula von der Leyen, que es la secretaria general de la Unión Europea, y otros líderes? ¿Por qué agitan la idea de que Rusia les va a invadir? Siempre a lo largo de la historia fue al revés. Y eso le recordó a Macron hoy. Putin dijo, están diciendo que tienen que armarse contra Rusia. Parece que no recuerdan la historia. Miren lo que le pasó a Napoleón cuando nos invadió. Y miren lo que le pasó a Hitler cuando nos invadió. A nosotros nos han invadido siempre. Y siempre han fracasado los invasores. Así que, en contrapunto con esto de los líderes europeos, esta tarde se están reuniendo ahora los líderes de Europa, ahora mismo. Cuando llegó al lugar en Bruselas, al lugar de la reunión, que es un edificio imponente, así una entrada fastuosa, Giorgia Meloni, la premier de Italia, habló con los periodistas y dijo cosas muy interesantes y a mi juicio muy sensatas. Dijo, es una mala idea pensar que tropas de la Unión Europea estacionadas en Ucrania van a garantizar la paz. Finalmente van a ser tropas armadas. No hace falta eso, dijo. Y además, si se resuelve eso, no va a haber un solo soldado italiano en esas fuerzas de la Unión Europea. No vamos a dar un solo soldado para ese menester. Lo cual me parece sensato y lo cual me parece que es lo que todo el mundo en Italia quiere, pero también en Francia, pero también en Inglaterra. Nadie se quiere ir a morir en un país extranjero. Es absurdo. El Kremlin entonces mantiene un tono duro, dice que no va a ceder lo que ya consiguió, que no es lógico eso, y que tampoco es lógico que se piense que
Rusia tiene como plan invadir Europa. ¿Qué vamos a ganar con eso? Y la verdad que es cierto lo que dice Putin. ¿Qué ganaría Rusia invadiendo Europa? Un continente con países absolutamente en decadencia. Un continente lleno de inmigrantes ilegales, violentos. Un continente que ya no parece la Europa de hace, no 100, de hace 30 años. Miren lo que es, por ejemplo, la selección de Francia de fútbol. ¿De qué país parece la selección de Francia? Parece más un país de Uganda, una selección de Uganda que una selección francesa. Están tomados. ¿Para qué alguien va a querer ir a invadir algo que ya está invadido? Bueno. También habló, por supuesto, el canciller ruso y dijo, se parece esto de azuzar el miedo a Rusia. Se parece a lo que usan muchos partidos de izquierda en todos los países europeos. Cuidado con la derecha, cuidado con la derecha. Ellos están llevando a la pobreza a su población y le convencen a su población que tienen que seguir votándoles a ellos para que por lo menos así no gobierne la derecha. Impresionante lo que está pasando en el mundo, en Europa. También el diario oficialista Kommersant de Moscú dijo que, y siempre ellos tienen la precisa, dijo que una reunión entre Putin y Trump no se va a producir de manera inminente. El Kremlin no tiene prisa y por ahora se va a concentrar en retomar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Lo que sí pasó también hoy en el plano internacional es un intercambio de elogios entre la presidente mexicana Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Estaba viendo esta tarde la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum. Al contrario de lo que hacía su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, que a las 7 de la mañana le hacía ir a todos los periodistas para hacer su mañanero, ella hace a la tarde su conferencia de prensa. Y dijo hoy, nosotros hemos tenido un trato muy respetuoso con Donald Trump. Ya tuvimos 3 conversaciones largas y hoy el señor Trump publicó algo que a mí me satisface. Felicitó a México por los esfuerzos que está haciendo para detener la migración ilegal y la entrada de drogas de México a Estados Unidos. El fentanilo que está matando a mucha gente en Estados Unidos. Y dijo que no va a haber cambios en el sistema arancelario con México hasta por lo menos el 2 de abril y que ahí van a negociar nuevamente. ¿Y cómo es actualmente el régimen arancelario entre México y Estados Unidos? 0 aranceles. Cualquier producto mexicano que ingresa a Estados Unidos no paga ni $1 de arancel y cualquier producto norteamericano que ingrese a México no paga un solo peso mexicano de arancel. Así que está bien encaminado México. Me resulta agradable haberle escuchado a Claudia Sheinbaum, porque en realidad en el primer mandato de Donald Trump se llevó muy bien él con México y llegaron a grandes acuerdos comerciales y de otra índole. En el gobierno de Biden no hubo ese trato. Biden abandonó la idea de cuidar las fronteras y eso le perjudicó no solamente a Estados Unidos, sino también a México. ¿Por qué? Porque venían caravanas inmensas desde Cuba, desde Centroamérica, desde Venezuela, cruzaban todo el territorio mexicano. Y ustedes saben lo que es una horda de centenas de miles de personas, de millones de personas cruzando tu territorio día y noche. Es intranquilizante el panorama. Bueno, eso es lo que tenemos para comentarles de entrada en el ámbito internacional para que estén bien
informados. Ahora sí, vamos a continuar con nuestro relato de el libro de Copérnico, que yo creo que es el libro no religioso más influyente de la historia de la humanidad. De Revolutionibus Orbius Celesti, en donde el tipo afirma, y lo confirma no por simples observaciones a vista, sino por teoremas, que la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol. Hablamos, por supuesto, de lo previo, de cómo durante más de 1000 años se mantuvo la idea de que la Tierra era el centro del universo, porque un genio, un sabio, un gran pensador como Aristóteles se equivocó en eso, y a lo largo de un milenio entero y un poco más, nadie se atrevió a discutirle a Aristóteles, nada menos. Por eso siempre digo que cuando un idiota comete un error, el daño es mínimo, porque todos saben que es idiota y nadie le da bola. Pero cuando un genio comete un error, como en el caso de Aristóteles, el error es gigantesco y el daño es gigantesco. 1000 años de atraso en la astronomía como ciencia de los hombres. También habíamos hablado de Ptolomeo, no el general que gobernó Egipto después de Alejandro Magno, sino uno de sus tardíos descendientes, que escribió un libro fabuloso sobre el movimiento de las estrellas. Este Ptolomeo reforzó 400 años después la idea instalada por Aristóteles, porque su esquema del movimiento de las estrellas lo encajó perfectamente con la idea aristotélica, ¿verdad? Encajan muy bien ambas teorías, porque no eran otra cosa sino teoría, y eso reforzó la idea de que la Tierra era el centro del universo. Bueno, o sea, seguimos. Llegamos a que lo importante en la astronomía de esa época era geocéntrica, aristotélica, y gracias a Ptolomeo funcionaba demasiado bien. Así estaba el mundo. Así que volvamos después de eso a Copérnico. Él estaba en Cracovia, él se fue a estudiar leyes y se enamoró de la astronomía. Y la astronomía de la época, por supuesto, estaba totalmente asentada en Aristóteles. Y si vos te ibas en contra de eso, eras un loco. Y, sin embargo, pese a todo, en esa época estaba pasando muchos cambios, ¿verdad? Y entonces, uno de esos cambios era lo que estaba pasando en la Universidad de Viena, unos años antes del ingreso de Copérnico a la Universidad de Cracovia. En Viena, vamos a decir en 1450, daba clases un personaje bastante particular, George von Feuerbach. Este joven estaba en una universidad que no tenía la carrera de astronomía. Y este Feuerbach es el primero que se interesa, y como no tenía maestros y no tenía cursos, se propone aprender mirando a los cielos y hacerse un astrónomo autodidacta. Para eso el tipo consigue una copia del Magesto, el gran libro de Ptolomeo, y va absorbiendo poco a poco y va aplicando
lo que dice el libro a sus observaciones en Viena. Este muchacho, Feuerbach, de forma unilateral, sin maestros, sin profesores, sin curso, se está convirtiendo, gracias a ese libro y gracias a sus observaciones, en el mejor astrónomo de su generación. Y ahí empieza a llamar la atención de humanistas de la universidad y también de estudiantes que quieren aprender y le empiezan a llamar maestro. Él había entrado a estudiar ahí y se convierte de repente en maestro de una disciplina que esa universidad no enseñaba. Y entonces se forma una dupla famosa, ¿verdad? Johannes Müller viaja a Viena para estudiar con el astrónomo autodidacta. Y congenian los dos. Se entienden porque hablan el mismo idioma. El idioma de la pasión por el conocimiento. Entonces, se deciden hacer un trabajo gigantesco. Un trabajo demandante y desafiante. Deciden actualizar, ampliar la obra de Ptolomeo. Y así entonces buscan un ejemplar del libro Magesto que esté en griego. Porque el primer libro que había conseguido este muchacho Feuerbach era en árabe. Lo que pasa es que cotejando las cosas que afirmaba Ptolomeo en el libro con sus propias observaciones, este genio se da cuenta, Feuerbach digo, que en el Magesto hay algunos errores. Había observaciones suyas que no encajaban con lo que decía el Magesto. El libro, por supuesto que era muy, muy bueno, el libro de Ptolomeo, pero no era perfecto. Entonces Feuerbach y su alumno Johannes Müller dicen, vamos a salir de dudas. Vamos a buscar la versión original del libro en griego para ver si ese libro original tiene los errores o estos errores se deben a una mala traducción al árabe. Y entonces vamos a subsanar esos errores. Y si no es de una mala traducción, sino de una observación errónea de Ptolomeo, vamos a mejorar el sistema de Ptolomeo. O sea, era una tarea gigantesca la que tenían por delante Feuerbach y su alumno Müller. Pero, lamentablemente, ese plan ambicioso se viene abajo por un imponderable. Feuerbach muere a los 40 años. Y en su lecho de muerte le pide a su alumno Müller que el esfuerzo que comenzaron juntos no quede en vano, no muera con él. Le dice, completá la obra, terminá la obra. Entonces, Müller se va de Viena con una idea y con una promesa, que es la de cumplir la voluntad de su maestro. Se muda a Nuremberg y empieza a trabajar y publica un libro llamado Teorica Nova Planetar,
la última gran obra del esfuerzo que hicieron juntos los dos astrónomos para poder corregir los errores del Magesto de Ptolomeo. De verdad, corrige varios errores del libro de Ptolomeo, este libro que publica Müller ya con su maestro muerto, ¿verdad? Pero también él se da cuenta que ese no es el final del camino, porque aunque hacen mucho esfuerzo, aunque hicieron mucho esfuerzo, no consiguieron resolver todos los problemas. Y ahí Müller tiene una revelación, no divina, sino su intelecto. Dice, en realidad, el sistema tolemaico está errado. Y lo que está errado no se puede corregir completamente. Hay que buscar un nuevo sistema. Eso es lo que dice Müller. Él se da cuenta que por más perfecto que parezca el sistema tolemaico, que es acoplar sus observaciones de las estrellas con el esquema de Aristóteles, está errado. No puede ser cierto. Bueno, dejemos por el momento ahí a este muchacho Müller. Y volvamos junto a Copérnico, que está en Cracovia, en la universidad, y estamos en el año 1491, donde recibe clases del profesor de filosofía aristotélica Alberto Brevi. Alberto Brevi se le decía porque era peticito. Crueles eran sus alumnos, ¿verdad? Le decían Brevi porque era breve el tipo. Bueno, pero era un tipo que sabía mucho de filosofía aristotélica. Y este detalle es importante porque este profesor fue a su vez alumno de Müller, a quien le decían Regiomontano. Este profesor entonces fue alumno del alumno de Feuerbach. El profesor, ¿entienden cómo viene la mano? El profesor de Copérnico había sido alumno de Müller, que a su vez había sido alumno de Feuerbach. Así que Alberto Brevi había tenido acceso al trabajo de su profesor y había tenido acceso de primera mano. Es más, Alberto Brevi se había interesado tanto que había escrito un comentario a esa obra, la obra de Müller, que se publicó ya después de muerto su profesor, Feuerbach, que se llamaba, como les dije, Teórica Nueva Planetarium. Bueno, y le había gustado mucho a Alberto Brevi ese trabajo y había hecho un comentario. Bueno, acá viene algo muy importante, porque Copérnico, gracias a Alberto Brevi, accede a ese libro. Y pudo ver que el sistema mejorado de Ptolomeo seguía sin resolver los problemas que habían. Seguía teniendo fallos. Y entonces se le prende la lamparita ahí en Cracovia a Copérnico. Se da cuenta que el modelo geocéntrico no es perfecto, que para poder avanzar en el conocimiento del universo se necesita un sistema nuevo.
Y aquí está el primer ingrediente para la gran obra de Copérnico. Porque Copérnico dice, está mal esto. Y para solucionar esto me tengo que preparar. Entonces empieza a estudiar geometría, trigonometría, cálculo astronómico, los fundamentos teóricos de la astronomía. Y entonces va buscando y comprando libros como los elementos de Euclides, como el libro de Ben Ragel sobre astrología, las tablas alfonsas, que son las tablas de las direcciones estelares, y también el libro de las proyecciones de Müller, del regiomontano. O sea, se prepara con todos los conocimientos de todas estas ciencias de la época para poder construir, para poder divisar, para poder descubrir un sistema que no tenga los errores de los sistemas de Aristóteles y de Ptolomeo, que son sistemas geocéntricos, y él se da cuenta que eso no es cierto, que eso está mal, pero no sabe con qué sustituir todavía, y por eso se prepara con todas estas disciplinas, ¿verdad? Por supuesto, solamente estudiar todas estas ciencias no hubieran sido nada si Copérnico no tuviera el genio y la intuición y la habilidad técnica para aplicar estos conocimientos. O sea, ese es el primer ingrediente, se prepara al tipo. Y el segundo ingrediente es la intuición y la habilidad técnica. Bueno, para el año 1496, 4 años después del descubrimiento de América, hay un viento, hay una suerte que le acompaña a Copérnico. ¿Qué es esa suerte, ese viento a favor? La intervención de su tío, que consigue lo que tanto él quería, un puesto en la canonjía de Varnia, como asesor consejero administrativo muy cerca de su tío, como su protegido, que ella estaba en carrera para ser príncipe obispo. ¿Se acuerdan de su tío Lucas? Que yo les dije que de ahí habrán sacado los locos Adam. Bueno, Lucas desde chiquito se dio cuenta que su sobrino, el menor de sus sobrinos, ¿se acuerdan que muere el padre y se van a vivir los hermanos Copérnico con su tío Lucas? El menor, que era Nicolaus, era demasiado inteligente. Y piensa en ayudarle porque dice, y no sin razón, que tener cerca suyo a una persona tan inteligente puede ser una pieza fundamental en su carrera rumbo a ser príncipe obispo. Y también el tío Lucas tiene el convencimiento de que para eso Copérnico, su sobrino, se tenía que preparar. Y decide mandarle a Italia, en donde estaban las universidades más prestigiosas y donde la curiosidad científica bullía en todas las ciudades-estado. Entonces, enviado por su tío Lucas, Copérnico se va a ese centro de la cultura y de la ciencia humanos, ese renacer de la sed de conocimiento. Va al medio de las ideas revolucionarias de la época. Va al epicentro del humanismo. Y ese viaje
solventado por tío Lucas, hace que comience la leyenda Copérnico. Primero viaja a la ciudad, a la universidad más antigua del mundo. ¿Cuál es la universidad más antigua del mundo? La Universidad de Bolonia. Para realizar un doctorado en Derecho y Medicina. Nosotros ya contamos antes cuáles eran en realidad las inquietudes y los pensamientos. Ya contamos. Es un poco desordenado nomás mi relato porque de ese momento había retrocedido a sus maestros. Pero ustedes me entienden, ¿verdad? El tipo lo que quería, lo que descubre en la Universidad de Bolonia es que él quiere ser astrónomo, no quiere ser ni abogado ni médico. Y en Bolonia se estudiaba astronomía. Un ingrediente también fundamental. Entonces tenemos sus estudios de matemáticas, de trigonometría, de cálculo, de humanidades, y ahí en Bolonia se añade el ingrediente último en esta receta. La receta para la revolución Copérnico. Y de nuevo este ingrediente surge de manera providencial. ¿Por qué? Porque se encuentra con un maestro de la universidad, un fraile dominico, se llamaba, no sé si se llamaba así o le decían así, le decían Dominico María Novara de Ferrara. ¿Y por qué este encuentro fortuito es tan importante? Porque don Novara de Ferrara había también sido alumno de Müller, del Regiomontano. Y aún más importante, Novara había estudiado en Florencia, que es, como ya vimos en la historia de Leonardo da Vinci, el principal foco del Renacimiento y del neoplatonismo en Europa. Bueno, imaginen la serie de casualidades y de golpes de suerte que también hacen falta para que un genio florezca. Entonces, imagínense cómo todos estos vientos, todas estas corrientes, todas estas inquietudes empiezan a integrar el flujo sanguíneo, las neuronas, el cerebro y los pensamientos de Copérnico. Vamos a hacer una pequeña parada y vamos a hablar de un poco de arte. Busquen ustedes en Google uno de los pocos cuadros. En realidad el tipo no hizo más de 30 obras de arte, Leonardo da Vinci. La Virgen y el Niño. Busquen el cuadro de Leonardo da Vinci cuando tengan tiempo. No es que estén manejando ahora y googleando. La Virgen y el Niño. Y después busquen la famosa Piedad de Miguel Ángel, que acá hay una copia exacta acá en la iglesia de la Piedad en Loma Prieta. O por ejemplo, miren la Madonna de Bellini, la Virgen de las Rocas. Y en todos estos cuadros hay algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común estos cuadros? Que en todos hay formas triangulares. Y no es casualidad. Tienen un sentido, una explicación.
Los orígenes del humanismo renacencista están en Florencia, donde muchos sabios renacentistas llegaron cuando cae el Imperio Romano de Oriente, cuando cae Constantinopla. Y en Constantinopla se había fundado la primera cátedra de griego. Y en esa cátedra se tradujeron los diálogos de Platón. Y ahí sobresalió un filósofo, Marsilio Ficino, quien va a Florencia con apoyo de los Medici, y ahí funda a su vez la Academia Platónica de Florencia. Bueno, todas estas influencias hacían que se respirara el aire prometedor y renovador del neoplatonismo. En todas partes, en talleres de pintura, en charlas de fonda, se discutían los diálogos platónicos, se discutían las tesis, y todo esto hacía que ese movimiento de cambio de época sea tan fuerte. Bueno, así que este fraile Domenico de Novara es un tipo que trabajó con Müller, el regiomontano, y está al tanto de las novedades astronómicas de su época. Pero además es neoplatónico. Viene de Florencia a Bolonia y viene con todo el ímpetu de vivir en un nuevo tiempo. Bueno, Copérnico entonces es alumno de Novara. Es más, primero se hacen muy amigos, alumno y profesor, después pasan a vivir juntos y después pasa a ser Copérnico su colaborador más cercano, lo que hace inevitable que Copérnico también se impregne de este ambiente renacentista y empieza a leer los clásicos, empieza a leer las cartas de Platón, los escritos que sobrevivieron de Heráclides, conoce las obras de astrónomos de la antigüedad griega como Aristarco de Samos, de matemáticos como Pitágoras o Filolao. O sea, Copérnico absorbe las nuevas ideas del Renacimiento y también los conocimientos antiguos con respecto a lo que le apasiona, que es la astronomía. Bueno, entonces esta conjunción hace que Copérnico vaya encontrando el camino para ver dónde está el fallo de la teoría tolemaica. Por supuesto que tampoco se olvida Copérnico de los deseos de su tío Lucas, y se va a Padua para ampliar sus estudios médicos y también para recibir su doctorado de Derecho Canónico. Eso fue en el año 1503, ya entramos en el siglo XVI. Entonces Copérnico, con todos estos conocimientos y estos títulos, está listo para volver a su casa y para trabajar, para ejercer su nuevo cargo bajo la protección, ya que no era su patrón, era su protector, de su tío Lucas. El tío lo nombra médico personal, su médico personal. Recuérdense que ya era príncipe obispo, y también su asistente. Estamos hablando de Varnia, de la canonjía de Varnia.
Copérnico tenía en ese momento 30 años y ya tenía la vida resuelta, ya no tenía que preocuparse. Entonces, imagínense ese viaje de vuelta a Varnia con una formación sólida en derecho canónico, en medicina y en astronomía, y además impregnado por el neoplatonismo. Y viene con sus caballos, con cajas en los lomos de esos caballos, cajas llenas de libros, de papeles, de instrumentos. Y por delante, en la vida, un futuro más que apacible, un futuro libre de problemas, pero libre de problemas económicos. Sin embargo, él tenía siempre la inquietud de trabajar duramente para solucionar los errores, para encontrar un sistema diferente al sistema de Aristóteles y de Ptolomeo, ¿verdad? Bueno, así llega a Varnia a vivir en un castillo, el castillo de Vinsky. Llega asegurado como secretario y médico de su tío. Y desde 1503 hasta 1512 sus trabajos serían médicos, diplomáticos, políticos, un poco de todo. De 1503 a 1512. 9 años. ¿Por qué termina ese trabajo en 1512? Porque se muere su tío. Y Copérnico ya estaba forrado, hereda de su tío una cuantiosa fortuna y se muda a una otra ciudad, a Fenur, donde también escoge una casa cómoda, vive una vida tranquila y retirada. Bueno, tan tranquila no, porque Copérnico también era una persona muy comprometida con el entorno, con la comunidad. Entonces, bajo su instrucción y bajo su dirección, vuelven a cultivarse las tierras baldías, asigna propiedades abandonadas a campesinos. Estamos en Polonia, ¿verdad? A campesinos polacos entonces. Hace una reforma monetaria para asegurar la estabilidad de la moneda. Va a poblaciones afectadas por la peste negra a atender a la gente. Pero todo esto, que es mucho, es, digamos, empalidece al lado de lo que se atrevió a hacer, mostrando también dotes militares. En esa época había constantes ataques ahí en esa zona de Polonia de la orden teutónica. ¿Qué era la orden teutónica? Una orden militar medieval fundada en lo que ahora es la Franja de Gaza, en 1190. Era lo que decían que eran ellos la tercera cruzada. Esta gente, imagínense, de una orden que se fundó 500, 400 años antes, hacían lo mismo, llegaban, arrasaban, aniquilaban, saqueaban todo lo que podían y huían. Entonces Copérnico en 1520
decide organizar la defensa de la ciudad. Llama para que le ayude a la caballería, a una caballería lituana y a tropas de Polonia y de su país. Organiza también una defensa que no solamente rechaza reiteradamente a estos saqueadores, sino que se dan cuenta ellos de que van a ser aniquilados si siguen intentando. También estuvo organizada la defensa de Copérnico, que dejan en paz a la región. Bueno, salvo esas cosas que les conté de volver a hacer productiva la tierra, de repartir propiedades abandonadas a los campesinos, de hacer una reforma monetaria, de dirigir la defensa en contra de los saqueadores, podemos decir que pasó el resto de su vida en relativa tranquilidad, digamos, ¿verdad? Y también bastante aislado, alejado de los centros de poder que eran verdaderos hervideros de intrigas, de mentiras, de envidias. Él vivía tranquilo en su casa. La verdadera batalla, en realidad, se estaba librando dentro de sí mismo, en su cerebro. Porque Copérnico, a pesar de abandonar el mundo intelectual italiano y volver a Polonia y dedicarse a estos trabajos más bien administrativos y militares, no abandonaba su verdadera pasión, que era la astronomía, que era observar el cielo y buscar un sistema mejor que el sistema geocéntrico. Y esa semilla que crecía dentro de él estaba tratando de germinar, de florecer. Bueno, lo cierto es que su trabajo en ese sentido comenzó bastante pronto. Llega a Frauenburg en 1513 y compra 800 bloques de piedra y un barril de cal. ¿Para qué? Para construir una torre de observación. Construye su propia torre para observar el cielo. Y ahí pone un escritorio y despliega sobre ese escritorio algunos instrumentos astronómicos bastante primitivos todavía en la época. Es más, algunos de estos instrumentos los hizo él mismo. Cuadrantes, paralácticos, astrolabios y otras cosas que le iban a ser útiles para hacer sus observaciones del sol, de la luna, de las estrellas. Esta torre la construye, como les dije, en 1513. Y en 1514 escribe su primera obra astronómica, Hypothesis Motum Celestium Attibus Commentarius. Una hipótesis sobre el modo en que se mueven los cielos y también comentarios al respecto. Púcula y título. Esta obra ahora se conoce simplemente como Comentarios, ¿verdad? Es una obra corta, tiene unas 40 páginas. Y en realidad cuando termina la obra, Copérnico no piensa en publicar. La intención que tenía era hacer copias para sus amigos. ¿Por qué? Porque en ese libro, que ahora se llama Comentario, él
con cálculos y con diagramas, atacaba abiertamente, sin dejar de lado nada, al sistema aristotélico tolemaico del geocentrismo. En ese libro el tipo desarrolla 7 postulados, entre ellos los 3 más importantes. 1. No todos los cuerpos celestes giran alrededor de un único punto. 2. Todas las estrellas giran alrededor del Sol. Y 3. La Tierra se mueve en una esfera alrededor del Sol y alrededor de sí misma. O sea, empieza a resquebrajar directamente el edificio aristotélico tolemaico. Y acá hay un mito que es bastante extendido, que es bastante creído, pero que no es más que un mito, que es una mentira. El tipo tuvo que luchar y que tenía miedo para imponer sus ideas. Ese tiempo era todo lo contrario. Ese tiempo para un cambio. Ese tiempo estaba receptivo para nuevas ideas. Y Copérnico sabía eso. Y eso se notaba primero por el auge de la economía y el comercio. Ese siglo marca el comienzo de una época de prosperidad para el comercio. Y entonces se necesitaban buenos calendarios. Y ya vimos que el sistema tolemaico fallaba particularmente en este punto. Fallaba a la hora de establecer el año solar con precisión. Así que era importante encontrar un nuevo sistema que mejore las predicciones del sistema tolemaico. Y por supuesto, también influye en esos vientos de cambio la llegada de Colón a América, el descubrimiento de un nuevo mundo. O sea, estamos en la era de las grandes exploraciones terrestres y por supuesto también gracias a Nicolás Copérnico, exploraciones astronómicas. Y entonces, eso también requería acceder a un calendario mucho más preciso, un calendario astronómico, porque había muchísimos viajes atravesando el Atlántico, de Europa a América, y en alta mar no tener referencias, necesitar las estrellas son tu única guía. Así que con estos dos factores, la necesidad de un nuevo calendario y con eso la necesidad de mejores medidas astronómicas, con esos dos factores, por supuesto que la Iglesia estaba a favor de la renovación. Por ejemplo, en 1514, el Papa León X le pide al obispo Paolo de Fossombrone que le pida a Copérnico que reforme el calendario eclesiástico. Entonces, esas reformas propuestas por Nicolás Copérnico iban a ser las bases
de lo que se llama el calendario gregoriano. Así que, empujado por esta situación favorecedora y visto que su librito de 40 páginas llamado ahora Comentarios no le había traído problemas, decide entrar de lleno en la elaboración de su gran obra, una extensión de esos comentarios que buscaba justificar matemáticamente y con total profundidad su nuevo sistema. Y trabaja arduamente, no por necesidad, sino por esa ambición de legar una herencia significativa para la humanidad. Trabaja durante 15 años para completar su Revolutionibus Orbium Celestium, que está listo en 1530. Pero, por desgracia, él guardó durante 13 años en un cajón. Esto es difícil de explicar. Y esto es lo que abonó el mito de que la iglesia no quería, que le perseguían, que él tenía miedo. Es difícil de explicar por qué él guardó 13 años una obra tan magnífica. Y aquí hay muchas teorías al respecto. Probablemente el miedo a que sea atacado por otros astrónomos y el miedo a que sea desmentido. Hay que hablar también de otra cosa, de otro aspecto de la personalidad de Copérnico. Y yo me inclino a creer que era por eso guardó 13 años el libro, porque era perfeccionista. Y iba puliendo cada día, resolviendo cada día los problemas de su sistema. Y por supuesto, a esa proclividad a ser perfeccionista, probablemente también acompañaba el miedo a hacer el ridículo con sus pares. Esta última hipótesis de que tenía miedo a que se le rían sus colegas también está muy bien basada en la dedicatoria de esa obra, de su propio libro, de Revolutionibus Orbium Celestium. Escribe el tipo que su obra va en contra de lo que dicen las matemáticas, ¿verdad? Probablemente como una especie de, digamos, para resguardarse de las burlas, ¿verdad? Para evitar, si alguien se reía y discutía, decía, sí, pero acá en el preámbulo yo ya digo que mi obra va en contra de las matemáticas, ¿verdad? Entonces, eso hace que se guarde por tanto tiempo una obra tan portentosa y que le llevó 15 años de su vida terminar, ¿verdad? Bueno. También dice que en su preámbulo que este libro va en contra del sentido común, lo cual es cierto, ¿verdad? El sentido común pues te dice que el sol gira alrededor de la Tierra. Y también habla ahí sobre que temía que cause menosprecio la novedad y lo absurdo de su idea. Y también dice que en algún momento pensó en abandonar el proyecto. Así que
abre el paraguas él en el prólogo. Hay una parte que dice, van a aparecer seguramente gandules que aunque sean totalmente ignorantes de la matemática, se tomen el derecho de juzgar mi obra y basándose en algún pasaje de la escritura, interpretando erróneamente según su propio interés, osen criticar y escarnecer mi libro. No me voy a preocupar por ello, sino todo lo contrario. Voy a despreciar esas opiniones por ser temerarias. Eso es lo que dice Copérnico, ¿verdad? Tampoco hubo una confrontación frontal, como muchas veces nos cuentan, con el Papa León X. Es al revés. El Papa León X le incentivó a que desarrolle sus teorías. Pero también tenemos que decir en 1433, Clemente VI le había preguntado al jurista alemán Johann Egmab sobre el sistema heliocéntrico, y el 1 de noviembre de ese año el cardenal de Capua le pidió una copia, no el papa, el cardenal, de su tratado para leer y para decidir si se publica o no. Entonces hay constancia de que en 1536 el Papa Clemente VI le pidió formalmente que publiques su teoría. O sea, de verdad la Iglesia buscaba un nuevo sistema y Copérnico estaba ahí para dar esa nueva teoría y ese nuevo calendario. Oyente, buenas noches. Buenas noches, Alberto Peralta, hablando José Luis Olmos, periodista de São Paulo, Brasil. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Tranquilo, tranquilo, ya después de carnaval, ya en la cuaresma, Brasil calor, muy calor, la semana que viene temperatura un poco mejor, menos quente, dicen los meteorologistas. Y acá también el sábado va a entrar un frente frío. Acá también va a entrar un frente frío el sábado. Gracias a Dios, porque sí. El calor, el tiempo caliente, sí. Está muy fuerte, muy fuerte. Tiene parte de Brasil que da 40 grados con sensación térmica de 45, 46. Ayer, un apagón en Buenos Aires, también mucho quente lá en Argentina, ¿no? Sí, señor. En Argentina, acá en el norte, hoy hizo 42 grados. Como dice, mucha agua, se hace tomar mucha agua. O cerveza. Não está fácil, não está fácil. Carnaval se foi, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador na Bahia, os melhores pontos de Brasil para a fiesta. Agora vamos aguardar, vamos vivendo a quaresma até a Páscoa. Bien, sí señor. Y sí, nosotros señor. acompañando la salud del Papa, acompañando los cambios de Trump con las cosas, como dice acá Brasil, preocupado con las exportaciones de etanol, que es lo alto combustible, sí. De café, en fin. El mundo, vamos a ver si acaba la y para más, estaba leyendo hoy que hasta el momento el gobierno de Trump le soslayó a Lula, le ninguneó a Lula. Verdad. No le dio la menor importancia, no le invitó, no le habló, no le llamó como a otros. Es una mala señal para Lula. Verdad, él es gobierno de izquierda, ¿no? Un gobierno de izquierda. Acá las empresas públicas comienzan ahora, las cuentas no fican negativas, las cuentas. Así es, sí. En fin, la izquierda se gobierna así, como dice, ya tuvimos este problema há algún tiempo, cuando el Partido de Trabajadores teve en poder Lula, Dilma, tal. Ahí después Michel Temer, Bolsonaro, conseguiram arreglar as coisas certas. Agora já começa as empresas não ter lucro, já problemas de finanças,
enfim, a popularidade de Lula é mal hoje em Brasil, vai caindo mês a mês com os preços altos de la comida, das coisas. E vamos a ver. O que deixa o brasileiro contente é a vitória do Oscar, não? O Oscar pela primeira vez para o Brasil. Ah, sí, sí, eso sí. Muy buen logro. E vamos a ver no nosso futebol agora com Colômbia e Argentina se a seleção vai. Neymar está dando certo aí no Santos, está melhor em pouco tempo de acá em Brasil nessa volta, como diz, rendeu mais do que em quase um ano e pouco lá na Arábia, não? Ah, sí, señor. ¿Y qué tal este año el carnaval? Bueno, muita gente viaja, muita gente descansa, para quem gosta, não? O Rio de Janeiro é muito perigoso, muitos bandidos. Sí, es muy peligroso. Eu não recomendo a las pessoas que vêm a Rio de Janeiro porque é muito perigo, muito perigo. ¿Yo sabe cuál es mi playa favorita de Brasil? Repita a pergunta. Você sabe qual é a minha praia favorita no Brasil? Santos. Ao ladinho. Guarujá, lo más lindo. Qué Sí. bárbaro. Guarujá es muy bueno. Es lo más lindo, pero, o sea, hay otras playas muy lindas. A mí me gusta mucho Natal también. Ah, sí, lá en norte de Brasil. Sí, bien al norte. Salvador, bueno, también lá na Bahía. No, Brasil es bueno. O problema es los gobiernos que vienen, que van, que se suceden, el tráfico de drogas, la criminalidad, en fin, el peligro son los bandidos. Para nosotros también, como hoy no se puede andar hablando con los muebles, con los celulares. Hoy, yo no sé cómo se habla en Paraguay, motocicletas, que si no se habla. Motochorro. El motochorro. Sí. Hoy los bandidos usan motochorro para asaltar la Motocicleta, pero a los bandidos se le dice motochorro. Ladrones en moto, quiere decir. Entonces, el problema de las motos ahí que los bandidos tienen para cometer los crímenes y ninguém tiene más segurança en área y la mayoría penal 18 años, la Argentina está con 16, que bajar para 13. Muy interesante hablar contigo. Lamentablemente me tengo que ir a la pausa, pero llámame más temprano, mañana o el lunes o cuando quieras y vamos a hablar ampliamente. ¿Te parece? Mucho contento de hablar con usted también. Igualmente, un placer. Estamos hablando de vez en cuando. Vamos a hablar, sí, señor. Un abrazo. Otro para vos. Tenemos que irnos a la pausa, pero antes... En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, arma el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentarán en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Seguinos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. ¿Querés ser parte del sector de la construcción de carreteras? Tenés que saber que Carreteras y Algo Más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Desde Carreteras y Algo Más ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocernos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguimos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris y en X como @perisandru. Hacete conocer a través de nuestra plataforma. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos podés también unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Y acordate que tenemos Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad.
Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Radio 1000. Te escucha, te informa. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Bien, 19-19, a ver qué dice acá Alejandro B. Buenas, Putin miente una vez más, al invadir Ucrania ya violó tratados. ¿Quién garantiza que no invada algún país europeo? ¿Para qué, por ejemplo, va a invadir? Ucrania está al lado, tenía apetencia porque según su concepción hegemónica de la Rusia zarista, Ucrania es territorio de ellos. Eso es lo que yo digo, Alejandra, a lo mejor digo una pavada. Hola, Alberto, al costado del predio de la ASO de jubilados bancarios en Santa Teresa, siempre me sale con interferencia la radio, dice. ¿Por qué será, che? Vamos a averiguar un poco eso. Hola, Albert, anotado para el libro de Copérnico y Valela Tipo, dice. No, pues ya regalamos ni el libro de Ever. Saludos, gurú, dice Sarcoma. Aquí por Orión está tranquilo. El Mano Santa te envía saludos. Olmedo. ¿Qué estás tomando a esta hora de la noche, Sarcoma? Explícame un poco. ¿En qué consiste tu velada tranquila? ¿En qué consiste tu tranquilidad? ¿Hacia dónde estás navegando a estas horas? ¿A qué puerto pretendes llegar? ¿Qué estrella polar te está guiando en esta trayectoria? ¿Podés decir que vas a llegar a buen puerto o te vas tirando mensajes de SOS en botellas a lo largo del camino? Explica un poco eso. Bueno, tenemos que irnos a la última pausa.
Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandrew. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. 3S Grupo Industrial SRL, Laboratorio de Productos Químicos, empresa socialmente responsable, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos domisanitarios para limpieza y desinfección industrial, así como tratamiento de efluentes en diferentes tipos de rubros. Ofrece productos de alta calidad para el mercado nacional al mejor costo económico, social y ambiental, según los requisitos legales. 3S Grupo Industrial, acompañando el progreso del país con solución responsable y eficaz. Conozca toda la variedad de productos en Pilar 1717, Casi Nazaret, Asunción. Contactos al 0972 57 2007 y al 0983 78 12 77. El chori tipo misionero, la butifarra una belleza, el toscano y parrillero, lo mejor para mi mesa. Y si me das un besito, chori queso y chori cheddar, ese rico matambrito que me vuela la cabeza. Ay, qué rica morcilla, qué rico pancho, los jamones y fiambres son guaraní, alimentos guaraní, el idioma del sabor. Transmite Radio 1000 AM. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. (19:24) ya no hay tiempo para nada más, nos vamos. Gracias por la compañía, un placer siempre compartir con ustedes la tardecita. Acá desde el piso 19 vemos que el sol se va hundiendo en el horizonte. Chao, nos vemos mañana a las 8 de la mañana. El que nos esté escuchando la radio a esa hora ya sabe muy bien lo que es. Jarro Café a 1000 fue presentado por Granusa, excelencia en nutrición animal. Carreteras y algo más.com.py. Toda la información sobre estructura en un solo sitio web. Y Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad.